El universo, vasto y misterioso, guarda secretos que la humanidad apenas ha comenzado a comprender. Antes del tiempo, antes de la creación del hombre, existió un ser cuyo esplendor eclipsaba a todos los demás. Lucifer, conocido como la estrella de la mañana, era el ángel más bello, más radiante y más sabio de toda la creación celestial. Con alas extendidas que reflejaban cada matiz de luz y vestido de piedras preciosas resplandecientes, Lucifer caminaba entre los fuegos sagrados de Dios. A su lado, coros de ángeles entonaban himnos eternos celebrando la gloria del Creador. Todo el cielo vibraba con la armonía perfecta del amor divino y en el centro de esta majestuosidad, Lucifer brillaba como el favorito de los cielos. Sin embargo, en las profundidades de su corazón, una chispa imperceptible comenzó a encenderse. Una chispa que cambiaría para siempre el destino del universo. El orgullo, sutil y traicionero, germinó en su alma. Lucifer comenzó a contemplar su propia belleza, su sabiduría, su poder, y se preguntó, ¿por qué no ser igual a Dios? Este pensamiento, al principio fugaz, se transformó en deseo, y el deseo en ambición, y la ambición en rebelión. Hoy, en este video, exploraremos cómo uno de los seres más gloriosos de toda la creación cayó en desgracia. Analizaremos su origen, su caída y las lecciones eternas que su historia grita a nuestra generación. Porque no estamos simplemente estudiando un relato antiguo, estamos mirando en un espejo que nos revela los peligros ocultos en nuestros propios corazones. Prepárate para un viaje profundo a través de la luz y las sombras. Esta es la historia de Lucifer, de la gloria a la maldición. Para comprender plenamente la caída de Lucifer, primero debemos conocer su verdadera naturaleza y el papel fundamental que desempeñaba en los cielos. Las Escrituras nos ofrecen una ventana hacia su esencia, revelándonos no solo su apariencia, sino también su posición y propósito original. En el libro de Isaías, capítulo 14, encontramos la primera mención significativa de Lucifer. Su nombre proviene del latín Lucifer, que significa portador de luz. En hebreo, la palabra usada es Elel, traducida como estrella de la mañana. Ambos términos capturan su magnificencia. Lucifer era un ser radiante, lleno de luz, la encarnación de la gloria de Dios reflejada en un ser creado. Pero no era un ángel común. Según Ezequiel 28, 12, 15, Lucifer fue creado con una perfección insuperable. El pasaje lo describe así: eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado en hermosura. Estuviste en Edén, en el huerto de Dios. De toda piedra preciosa era tu vestidura. Rubíes, topacios, diamantes, berilos, ónices, jaspes, zafiros, carbunclo y esmeraldas adornaban su ser. Además, su capacidad artística era incomparable. Su propio cuerpo estaba diseñado como instrumentos musicales, preparados el día de su creación. Lucifer no solo era bello, también tenía acceso privilegiado a Dios. Era el querubín grande y protector, un ser encargado de custodiar el lugar donde la presencia de Dios habitaba. Su autoridad y estatus eran tan elevados que caminaba entre las piedras de fuego, una imagen que representa el acceso a los misterios más profundos y sagrados del cielo. A su lado estaban Miguel y Gabriel, los otros grandes ángeles nombrados en la Biblia, pero ninguno alcanzaba el esplendor de Lucifer. Él era el pináculo de la creación angelical, una obra maestra de Dios mismo. Sin embargo, como toda gran bendición, su posición también implicaba una gran responsabilidad: reflejar la gloria de Dios, no la suya propia. Cada rayo de luz que emanaba de su ser debía apuntar hacia el Creador, no hacia él. Lamentablemente, este principio vital sería violado. El relato bíblico establece que Lucifer, en su perfección, aún era un ser creado. No era omnipotente, no era omnipresente, no era omnisciente. Su esplendor no era innato, sino otorgado por Dios.
Esta distinción, aunque sutil, es crucial para entender la raíz de su caída. A medida que exploramos su historia, entendemos que la tragedia de Lucifer no fue un accidente ni un simple error de juicio. Fue una elección consciente, nacida de la soberbia, alimentada por la autocomplacencia y ejecutada con una determinación que sacudió las bases mismas del cielo. Desde este punto de partida, veremos cómo aquel que fue diseñado para ser un reflector de la luz divina, decidió, en cambio, volverse el centro de su propia adoración. Y con ello, comenzó la historia de la primera gran rebelión. El esplendor de Lucifer no conocía límites. Cada mirada dirigida hacia él era un testimonio de la grandeza de su creador. Su misión, como ser radiante, era reflejar esa gloria hacia Dios. Sin embargo, en algún momento indeterminado de la eternidad, ocurrió algo imperceptible pero devastador. El reflejo se transformó en absorción. La luz, que debía ser devuelta al Altísimo, comenzó a ser retenida en su propio corazón. El orgullo nació en silencio, como una sombra que se desliza sin ser notada. Lucifer empezó a admirar su propio reflejo, a contemplar su perfección con fascinación. Su sabiduría, su belleza, su poder, todo lo que debía inspirarle humildad en su lugar, despertó en él un hambre insaciable de más. Las Escrituras en Ezequiel 28:17 lo expresan de forma clara. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Lucifer no cayó de inmediato. Su corrupción fue un proceso gradual, una erosión lenta de su integridad. Imaginemos esa escena. Lucifer caminando entre las piedras de fuego, los coros celestiales entonando alabanzas, la luz de Dios bañándolo en gloria. Y sin embargo, dentro de su mente, un susurro persistente comenzaba a crecer. ¿Por qué adorar cuando puedo ser adorado? La semilla del orgullo echó raíces profundas. No era suficiente para él ser el más hermoso de los ángeles, el más cercano a Dios. Anhelaba algo prohibido, la igualdad con el Creador mismo. Isaías 14:13-14 revela su pensamiento más íntimo. Subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, seré semejante al Altísimo. 5 declaraciones de ambición, 5 escalones hacia su propia ruina. No se trataba simplemente de una ambición sana, no era un deseo de servir mejor, de glorificar más plenamente, era una usurpación, una rebelión interna contra el orden divino. El orgullo, como enseña la Biblia repetidamente, es una distorsión de la verdad. Lucifer olvidó que todo lo que poseía era un don, no un mérito propio. Cada destello de luz que emanaba de él provenía del Creador. Sin embargo, comenzó a verse a sí mismo como la fuente, el origen de su propio esplendor. Este cambio de perspectiva fue fatal. A medida que su corazón se llenaba de orgullo, su visión se nublaba. Lo que antes era una alegría en servir, ahora se convertía en una insatisfacción constante. Cada vez que veía la adoración dirigida a Dios, sentía una punzada de celos. Cada himno celestial que exaltaba al Altísimo sonaba en sus oídos como un recordatorio doloroso de que él no era el objeto de esa adoración. Y así, el primer pecado en la historia del universo no fue el asesinato, ni el robo, ni el adulterio. Fue el orgullo. El mismo pecado que sigue siendo, hasta hoy, el más sutil y destructivo de todos. El apóstol Pablo advertiría siglos después, en 1 Timoteo 3:6, que no se debía poner a un nuevo convertido en una posición de liderazgo para que no se envanezca y caiga en la condenación del diablo. Pablo entendía que el camino hacia la caída comienza en el corazón inflado de orgullo. Lucifer se convenció de que merecía más, que su destino no era servir, sino ser servido, que su trono debía estar junto al de Dios, o incluso reemplazarlo. En esta transición trágica de la humildad a la arrogancia se selló su destino.
porque donde nace el orgullo, la rebelión es inevitable. Así comienza el capítulo más oscuro de la historia celestial, el nacimiento de la rebelión. Cuando el orgullo conquistó completamente el corazón de Lucifer, su rebelión dejó de ser un simple pensamiento prohibido y se transformó en una conspiración activa. Ya no era suficiente para él soñar con ser igual a Dios. Ahora debía actuar para hacer realidad su ambición. La corrupción interna de Lucifer se extendió como un veneno silencioso. Comenzó a usar su influencia, su belleza y su carisma para seducir a otros ángeles. No se presentó abiertamente como un rebelde. Eso habría causado su rechazo inmediato. En cambio, sembró dudas sutiles, preguntas aparentemente inocentes. ¿Acaso no merecemos un lugar más alto? ¿No somos nosotros también dignos de honra? La estrategia de Lucifer fue magistralmente insidiosa. Entendía que una revolución abierta sería sofocada de inmediato, pero una corriente subterránea de insatisfacción, cultivada cuidadosamente, podría lograr lo impensable. Ezequiel 28:16 sugiere esta actividad cuando habla del comercio de Lucifer. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. La palabra contrataciones puede entenderse como tráfico, no solo de bienes, sino de palabras, ideas, rumores. Lucifer traficaba con la discordia. Cada conversación, cada insinuación, debilitaba un poco más la lealtad de los ángeles hacia Dios. Lucifer les ofrecía una visión alternativa del orden celestial, uno donde ellos serían más que servidores, donde su estatus sería elevado, donde la adoración ya no sería exclusiva de un solo trono. No fue un proceso rápido. La rebelión fue meticulosamente planeada, gestada a lo largo de un tiempo indefinido. No sabemos cuánto tiempo duró esta corrupción progresiva, pero fue lo suficiente para que un tercio de los ángeles, según Apocalipsis 12:4, fuera convencido. Imaginemos esa escena, reuniones secretas entre ángeles, miradas furtivas, susurros en los corredores celestiales. El cielo, antes un lugar de perfecta unidad, comenzaba a mostrar las primeras grietas de descontento. Lucifer no solo apelaba al orgullo, sino también a la ambición. Prometía posiciones de autoridad en el nuevo orden que planeaba instaurar. Seréis exaltados, susurraba. Tendréis poder, gloria, seréis como dioses. Cada ángel que cedía a sus encantos era una victoria silenciosa, una pieza más en su plan de derrocamiento. Finalmente, cuando su red de aliados estuvo firmemente tejida, cuando la deslealtad había echado raíces profundas, Lucifer decidió actuar abiertamente. Ya no era solo un pensamiento secreto o un movimiento clandestino. Ahora era una rebelión declarada. Su objetivo no era destruir el cielo, era reemplazar su centro. El trono de Dios sería su trono. La adoración de los ángeles sería para él, pero había subestimado algo esencial: la justicia y el poder inmutable del Creador. La rebelión de Lucifer no fue simplemente una desobediencia, sino una violación frontal del diseño mismo de la creación. El cielo estaba fundado sobre la humildad, la obediencia y el amor. Su insurrección, basada en el orgullo, la ambición y la envidia, era incompatible con la vida celestial. Así, el escenario estaba preparado para la primera guerra cósmica. Una batalla que no solo determinaría el destino de Lucifer y sus seguidores, sino que también sería un eterno recordatorio para todo ser creado sobre los peligros de la arrogancia y la rebeldía. La rebelión estaba en marcha y la respuesta divina no se haría esperar. La rebelión de Lucifer, ahora manifiesta y consolidada, alcanzó un punto de no retorno. Lo que había comenzado como un susurro de orgullo y ambición en su corazón se había transformado en una insurrección abierta contra el mismísimo trono de Dios. El cielo, lugar de perfecta armonía, se encontraba dividido por primera vez en su historia.
El relato de Apocalipsis 12, 7, 9 nos ofrece una visión de este momento catastrófico. Hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. El dragón, símbolo de la corrupción y la rebelión, no es otro que Lucifer, ahora conocido como Satanás. La batalla no fue metafórica, fue real. Las fuerzas del cielo se alinearon. De un lado, Lucifer y el tercio de ángeles que había logrado corromper. Del otro, Miguel, el arcángel guerrero, liderando a los fieles que se mantuvieron leales a Dios. Imaginemos la escena: rayos de luz cortando el firmamento, choques de poder inimaginable, el eco de trompetas celestiales marcando el ritmo del conflicto. Una guerra espiritual donde no se usaban armas forjadas por manos humanas, sino la fuerza misma de la voluntad, la fe y la verdad. Miguel, cuyo nombre significa «¿quién como Dios?», encarnaba la respuesta a la arrogancia de Lucifer. No con poder personal, sino con la autoridad delegada por el Creador, lideró la defensa del cielo. La batalla fue feroz. Aunque Lucifer era increíblemente poderoso y astuto, no podía igualar la omnipotencia de Dios, que respaldaba a Miguel y sus legiones. Finalmente, la sentencia fue pronunciada. Lucifer y sus ángeles rebeldes fueron vencidos. Apocalipsis describe su destino con palabras estremecedoras. El gran dragón fue arrojado fuera, aquella serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. La caída de Lucifer fue como un rayo desgarrando los cielos. Jesús mismo, en Lucas 10:18, atestigua: «Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo». No fue una caída digna, fue una expulsión humillante, una derrota absoluta. La tierra, antes vacía y desordenada, ahora recibía a los primeros exiliados del cielo, seres caídos, privados de su gloria, desterrados de la presencia divina. El orgullo que los había elevado en sus propios ojos, los había precipitado a la más profunda de las ruinas. La expulsión no significó su destrucción inmediata. Dios, en su soberanía, permitió que Lucifer y sus ángeles caídos continuaran existiendo, pero ya no como portadores de luz. Ahora eran sombras, antagonistas de todo lo que es santo, enemigos jurados de Dios y de su creación. Satanás, el adversario, comenzó a establecer su reino de oscuridad en oposición al reino de Dios. Su guerra no terminó con su caída, simplemente cambió de escenario. Mientras en el cielo se restauraba la perfecta unidad, en la tierra se preparaba el escenario para una nueva confrontación: la humanidad. La caída de Lucifer es más que un relato antiguo, es una advertencia eterna. Muestra que ningún ser, por elevado que sea, está por encima de la necesidad de humildad y obediencia. Revela que la gloria sin gratitud inevitablemente se transforma en ruina. En ese primer conflicto cósmico se trazaron las líneas eternas de batalla: la luz contra las tinieblas, la humildad contra el orgullo, la obediencia contra la rebelión. La historia de Lucifer no termina aquí. Su caída marca solo el inicio de su nueva misión: destruir, corromper y arrastrar con él a toda la creación, si le es posible. Pero por ahora, el universo había presenciado su primera gran caída, un recordatorio inmortal de que el que se exalta será humillado. El eco de esa guerra aún resuena, y el corazón humano se convierte desde entonces en el nuevo campo de batalla. La caída de Lucifer dejó una cicatriz eterna en el cosmos. Su rebelión y expulsión del cielo plantearon una cuestión fundamental: ¿cómo debería responder un ser creado a la gloria que posee? La respuesta no se encuentra en otro ser creado, sino en el propio Hijo de Dios, Jesucristo. Si Lucifer representa la arrogancia y la autoglorificación, Jesús encarna la humildad y la obediencia. Estos dos seres,
en sus actitudes opuestas, ofrecen un contraste vívido que ilumina el camino hacia la verdadera exaltación. Filipenses 2, 5, 11 presenta esta verdad de manera magistral. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, quien, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Mientras Lucifer, siendo criatura, quiso ascender y usurpar la posición de Dios, Jesús, siendo Dios, eligió descender, humillarse y hacerse siervo. Este contraste no podría ser más dramático. Lucifer miró su belleza, su sabiduría y su posición y decidió que merecía más. Jesús, aunque tenía toda la majestad del cielo, decidió que la salvación de la humanidad valía más que su propia gloria visible. Lucifer buscó la autoexaltación. Jesús buscó la redención de otros. La ambición de Lucifer lo llevó a su caída. La humildad de Jesús lo condujo a la exaltación suprema. Como dice Filipenses, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Imagina esta escena. En un extremo Lucifer, revestido de orgullo, intentando usurpar el trono celestial y cayendo estrepitosamente en desgracia. En el otro extremo, Jesús, quitándose voluntariamente su manto de gloria, descendiendo a la humanidad rota, sufriendo, muriendo y siendo luego coronado Rey de Reyes. Esta comparación no solo subraya la caída de Lucifer, revela el corazón mismo de Dios. En el reino de los cielos, el camino hacia arriba es hacia abajo. La verdadera grandeza no se mide por la elevación personal, sino por la profundidad de la humildad y el servicio. La historia de Lucifer y la historia de Jesús son como espejos enfrentados. Uno muestra el rostro de la rebelión, el otro el rostro de la redención. Uno refleja la ambición egoísta, el otro el amor sacrificial. Y es en esta comparación donde cada uno de nosotros debe encontrar una elección personal. ¿Seguiremos el camino del orgullo o el de la humildad? ¿Buscaremos ser servidos o servir? Porque al final, como enseñó Jesús en Mateo 23:12, el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. La batalla cósmica no terminó con la expulsión de Lucifer. Continúa en cada corazón humano, donde cada día se libra la decisión de a quién imitaremos. El contraste entre Lucifer y Jesús no es simplemente una lección teológica abstracta, es una advertencia viva que toca directamente nuestra existencia diaria. La humildad no es una virtud opcional, es una condición esencial para vivir conforme al diseño de Dios. La historia de Lucifer nos enseña que el orgullo es el principio de toda caída. No importa cuán altos lleguemos, cuán exitosos, talentosos o reconocidos seamos, si el orgullo se infiltra en nuestro corazón, nuestra ruina es solo cuestión de tiempo. Por otro lado, la vida de Jesús revela que la humildad abre las puertas a la verdadera grandeza. La humildad no es debilidad, es fuerza bajo control. Es la decisión consciente de reconocer que todo lo que tenemos, nuestros dones, habilidades, logros, no son producto exclusivo de nuestro esfuerzo, sino regalos de un Dios generoso. Proverbios 18:12 declara: antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre, y antes de la honra es el abatimiento. Esta verdad es inmutable. Es un principio que gobierna el universo espiritual. El que se exalta será humillado, pero el que se humilla será exaltado. La vida moderna, sin embargo, parece empujarnos en dirección contraria. Desde las redes sociales hasta las dinámicas laborales, la exaltación propia es celebrada y recompensada. Mírame, admírame, sígueme. Todo apunta hacia una cultura de autopromoción desenfrenada. En este contexto, vivir en humildad es un acto de rebeldía espiritual. La humildad nos lleva a reconocer nuestra dependencia de Dios. Nos enseña a servir en lugar de buscar ser servidos.
Nos anima a levantar a otros en lugar de construir tronos para nosotros mismos. Un corazón humilde también es un corazón enseñable. La arrogancia cierra el entendimiento, la humildad lo abre. El orgulloso dice, ya sé todo lo que necesito saber. El humilde dice, siempre puedo aprender más. Jesús no solo enseñó humildad, la vivió. Desde su nacimiento en un pesebre hasta su muerte en una cruz. Cada acto suyo fue una expresión de entrega y servicio. Su grandeza provino no de su poder, sino de su amor. En contraste, Lucifer, al enaltecerse, perdió todo. Su ejemplo nos recuerda que la ambición egoísta no solo nos aleja de Dios, sino que también nos separa de nuestra verdadera identidad. Aceptar la humildad como un principio de vida es caminar en armonía con la verdad del universo. Significa reconocer que somos criaturas, no creadores, servidores, no amos. Y al hacerlo, descubrimos el gran secreto del reino de Dios, que la verdadera promoción viene de Dios, no de nuestros propios esfuerzos. Como dice Santiago 4:10, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. La humildad no disminuye nuestro valor, lo libera. Nos permite vivir plenamente sin la carga de tener que probar constantemente nuestro mérito. En un mundo que celebra el orgullo, escoger la humildad es escoger la eternidad. Después de la caída de Lucifer, Dios, en su infinita sabiduría, creó un nuevo ser, el hombre. Pero esta vez, su enfoque fue radicalmente distinto. Donde Lucifer había sido creado en la cúspide de la gloria, Adán sería formado de la materia más humilde, el polvo de la tierra. Génesis 2:7 describe este momento con una sencillez poderosa. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. No de fuego celestial, no de luz resplandeciente, sino del polvo, el elemento más bajo, más común, más insignificante. Este acto no fue accidental, fue una declaración divina. Al crear a Adán del polvo, Dios establecía un fundamento de humildad para toda la raza humana. Adán, aunque hecho a imagen y semejanza de Dios, debía recordar siempre su origen, dependiente del Creador para su vida, su propósito y su destino. En Adán, Dios combinó lo más bajo y lo más alto, el polvo y el aliento divino. Este diseño contenía una profunda enseñanza espiritual. La verdadera grandeza humana no se encuentra en su propio mérito, sino en su conexión con Dios. Mientras Lucifer cayó porque olvidó su dependencia del Creador, el hombre fue formado para vivir consciente de ella. El polvo del que provenía Adán simbolizaba su fragilidad. Era un recordatorio constante de que separado de Dios no era más que tierra. Sin embargo, el aliento de vida soplado por Dios en sus narinas elevaba su dignidad infinitamente, capacitándolo para reflejar la gloria divina. La humildad, entonces, no era una opción secundaria para el ser humano, era su identidad esencial. Cada vez que el hombre olvidara su origen, cada vez que el orgullo lo sedujera a creerse autosuficiente, estaría repitiendo el error fatal de Lucifer. Por eso, las Escrituras, una y otra vez, nos llaman a recordar de dónde venimos. Acuérdate que polvo eres, y al polvo volverás. Génesis 3:19. No como una humillación destructiva, sino como una invitación a la verdadera sabiduría, vivir en dependencia humilde y gozosa de nuestro Creador. Adán, al ser creado así, nos enseña que la grandeza humana reside en reconocer nuestra pequeñez ante Dios, que cuanto más conscientes somos de nuestra necesidad, más capaces somos de recibir su gracia. En el diseño de Adán, vemos el antídoto divino contra el veneno del orgullo que había destruido a Lucifer, y en nosotros, descendientes de Adán, se renueva cada día la elección de caminar en humildad o repetir la caída. La historia de Lucifer, su ascenso y caída,
nos revela verdades profundas y eternas, nos muestra que ni la mayor gloria ni el mayor talento son suficientes para sostener a un ser creado si su corazón se desvía hacia el orgullo. Nos enseña que la humildad no es debilidad, sino la base inquebrantable sobre la cual se construye una vida verdaderamente grande. Vimos a Lucifer, la estrella de la mañana, corromperse por su propio esplendor. Vimos a Jesús, el Hijo de Dios, descender a lo más bajo por amor y ser exaltado a lo más alto. Vimos cómo Dios, en su sabiduría, formó a Adán del polvo para recordarnos que nuestra grandeza está siempre ligada a nuestra dependencia de Él. Hoy, esa misma elección se presenta ante nosotros. Cada uno de nosotros enfrenta en su corazón la misma encrucijada. Buscaré mi propia gloria, construyendo torres de orgullo que tarde o temprano caerán, o me humillaré ante Dios, confiando en que Él, en su tiempo perfecto, será quien me levante. La cultura moderna nos invita a seguir el camino de Lucifer. Sé el número uno, haz tu propio nombre grande, no dependas de nadie. Pero el reino de Dios nos llama a un camino radicalmente distinto. El que quiera ser grande entre vosotros será vuestro servidor. Mateo 20:26. La humildad es la llave que abre las puertas del cielo. El orgullo, en cambio, es la cadena que arrastra a las profundidades. Si alguna vez te has sentido tentado a creer que tu valor depende de tus logros, de tu belleza, de tu poder, recuerda la caída de Lucifer. Y si alguna vez has dudado del poder de la humildad, mira a Jesús y ve cómo la mansedumbre conquistó lo que la fuerza nunca podría alcanzar. Hoy te invito a tomar una decisión consciente. Rinde tu orgullo. Abraza la humildad. Reconoce tu dependencia de Dios, no como una debilidad, sino como tu verdadera fortaleza. No es una decisión fácil. El orgullo se disfraza de autoconfianza, de autosuficiencia, incluso de justicia propia. Pero si permites que la humildad reine en tu corazón, encontrarás una libertad que el orgullo jamás podrá ofrecerte. Recuerda, en el reino de Dios, el camino hacia arriba siempre empieza descendiendo. Así que hoy, haz una declaración. No sigas el camino de la rebelión. No repitas la tragedia de Lucifer. Sigue el ejemplo de aquel que, siendo Dios, se humilló hasta lo más profundo y fue exaltado hasta lo más alto. La verdadera grandeza te espera, pero empieza en tus rodillas.